Bien, lo primero, el primer tema es en sí diagnóstico y estudio de trabajo y nos habla un poquito sobre la evaluación histórica de la administración de la producción, ya que antes de todos estos tiempos existieron periodos donde no se le decía administración de la producción, sino se los conocía con otro nombre, entre los cuales tenemos que antes de 1700 o la primera mitad del siglo XVIII se le conocía como producción artesanal. ¿Por qué? Porque era una organización rudimentaria y el operario realizaba todas las actividades y estos pedidos se hacían en pequeñas escalas. El otro nombre que se conocía después de la segunda mitad del siglo XVIII, No te vas a avanzar, no te vas a ahogar. industrial, y en este de acá se conoce como proceso de transformación económico, donde existía un cambio de economía rural a economía industrial. En este caso, lo importante es que aparecen máquinas y herramientas. Luego, a principios del siglo XX, entre 1776 a 1900, se conoce como administración científica. En esta de acá ya se estudia o se hace el estudio de trabajo en forma científica y se empieza a conocer lo que es la división de trabajo y es la obra de Adam Smith, donde aquí se propone la especialización de la mano de obra para aumentar la productividad. Y luego la administración científica, que son libros que conocemos de Taylor en este caso, donde propone estudios de tiempos y movimientos para aumentar la productividad. Luego, de 1930 a 1950, se le conoce como administración de la producción, y aquí ya se pone en práctica lo que es la administración científica, existe lo que es la Primera y Segunda Guerra Mundial, y nace la estadística y el control de calidad. De 1970 para adelante ya existe lo que es la administración de operaciones, donde ya se hace un gran desarrollo de industrias de servicio, lo que decae es la especialización y surge un nuevo sistema flexible de producción y se renueva el papel de la función operacional. Entonces, en este caso de la historia tenemos cinco en específico, donde conocemos como producción artesanal, administración industrial, administración científica, administración de la producción y administración de operación. ¿Cuáles son los enfoques de la administración de la producción? Tenemos dos, el enfoque tradicional y el enfoque flexible. El enfoque tradicional sigue los principios tradicionales de la administración de la producción, donde se basa en la lógica y especialización del trabajo, donde cada operario solamente se especializa en una sola actividad, los procesos son rígidos y los operarios no rotan. Eso va con el enfoque tradicional. Mientras que el enfoque flexible dice que si se siguen los principios del sistema flexible justo a tiempo, en este caso los operarios sí rotan por los diferentes puestos de trabajo, se reducen los lotes a proceso y los equipos se usan para diferentes productos. Se trabaja en células y se tiene mejor calidad y productividad en el proceso flexible. Ahora, ¿cuáles son las pérdidas que tenía el sistema tradicional de producción? El primer punto es que tenía una sobreproducción. No existen cálculos exactos acerca de la cantidad suficiente a producirse. Y esta sobreproducción se dividía en dos. Cuantitativa, cuando se calcula erróneamente la cantidad a producir por una mala estimación de las unidades defectuosas al exceso. Y la anticipación, que es cuando se estima terminar en una fecha, pero se termina antes. Y luego se debe almacenar este exceso. Los estocamientos, es decir, un almacenamiento del exceso. Todo almacenamiento representa costos y los almacenamientos ocurren cuando existe exceso de materia prima, productos en proceso y productos terminados. Otros son las esperas y las demoras, donde puede existir o recarga en algún puesto de trabajo, mientras que en otro existe déficit por falta de sincronización. Movimientos o actividades. En cada operación existen actividades útiles y actividades innecesarias. Al realizar el trabajo por los operarios, para identificar este problema se debe realizar un estudio de trabajo, estudio de tiempo. Productos defectuosos. En todo proceso de producto existen productos que no cumplen las especificaciones y estos se separan de la producción. El transporte en el proceso de producción también genera costos
y por lo tanto también se debe reducir y en lo posible eliminar los transportes. Y el procesamiento, todas las actividades que no generan valor agregado, es decir, no son útiles, se deben tratar de eliminarlos. Entonces, existen 7 razones por las que no trabajó de la mejor manera el enfoque tradicional, los cuales son sobreproducción, que se divide en cuantitativa y anticipación, estocamiento, que es cuando tenemos almacenamiento en exceso, espera, que refiere a demoras, movimientos, es decir, actividades innecesarias, los productos defectuosos que salen de las máquinas, el exceso uso de transporte y el procesamiento. Ahora, luego de esto nos menciona también lo que se dice el análisis de valor agregado. ¿O por qué se hace un análisis de valor agregado? Lo que significa es un seguimiento al proceso de producción del producto mediante un diagrama de flujo o un cursograma, donde se identifican las actividades que generan valor agregado. Que, en otras palabras, valor agregado quiere decir una transformación física del producto. Es decir, cuando tenemos materia prima y lo transformamos a un producto que las personas necesitan. Mientras que las que no generan valor agregado son desperdicio, mover un producto, trasvasar líquidos, almacenar, es decir, todas las actividades innecesarias. Entonces, dice que como existieron cambios en la administración de la producción por esta dinámica de tecnológica y organizacional, se debe alcanzar un equilibrio entre la estabilidad y la adaptabilidad en la organización de manera sistemática. Entonces siempre se debe buscar ese punto donde encontremos que podamos trabajar con los recursos que tenemos, pero también intentando innovar con las nuevas tecnologías que aparecen dentro del mercado. Entonces, esta tendencia en la administración de operaciones se enfoca en el mejoramiento de la productividad, análisis de competencia global y el cumplimiento de los estándares referentes a los aspectos éticos en la diversidad de la fuerza de trabajo y ambientales. El tema número 2, este es el tema 1, es como el tema de introducción de administración de la producción, qué es, cómo nació, con qué nombre se conocía, qué enfoques había, cuáles son las pérdidas en el enfoque tradicional y qué es un valor agregado. El tema número 2, en el caso, perdón, voy a seguir con el tema 1. En este tema número 1 conocemos lo que es la productividad. Recuerden que cuando hacíamos ejercicios de productividad dividíamos, ¿no? Resultados entre recursos. Entonces, eso es lo que nos habla aquí, todo lo que es su práctico número 1. Es netamente productividad, sobreproducción, anticipación. Lo que ustedes tienen que saber es identificar ese valorcito que están sacando de resultado de la división. Recuerden, en el caso de productividad, nosotros lo que hacemos es dividir. Productividad es la división de los resultados entre los recursos. ¿Qué es lo que yo refiero cuando digo resultados y qué es lo que yo refiero cuando digo recursos? Los resultados son los ingresos totales, la producción total máxima alcanzada en el mes, todo lo que tenga que ver con lo que se produció o lo que se ganó es el resultado. Y los recursos son los costos o los gastos que se tienen, por ejemplo, materia prima, recursos humanos, energía eléctrica, agua, todo lo que tenga que ver con costos, o sea, con que me incurre para poder lograr a eso de producción, es lo que se conoce como recurso. Cuando es mano de obra en recursos, recuerden que se multiplica las horas trabajadas en un día por la cantidad de trabajadores. Y cuando yo hago esta división, ya la productividad me sale cuánto produzco en una hora, digamos, ¿no? Suponiendo. Entonces tengan cuidado con eso, pero todo se resume en una división, resultados entre recursos, y son los ejercicios que hemos hecho del primer tema. Ahora, el tema número 2 es estudio de trabajo. Estudio de trabajo es un medio que ayuda en la solución de problemas administrativos y operacionales para aumentar el rendimiento empresarial. Es decir, una herramienta que se utiliza para poder aumentar el rendimiento y la cantidad de producción dentro de una empresa.
Y este comprende en dos, dice. Uno es el estudio de tiempos, que es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida, efectuándola según normas de ejecución preestablecidas. Mientras que un estudio de movimientos es la aplicación de técnicas para determinar los movimientos óptimos y necesarios que debe realizar un trabajador calificado al llevar a cabo una tarea. Entonces, estudio de tiempo es determinar el tiempo, o sea, aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador. Y estudio de movimiento es una aplicación de técnicas para determinar los movimientos óptimos y necesarios que debe realizar un trabajador. Como dice su nombre, estudio de tiempos, determinar el tiempo, estudio de movimientos, determinar los movimientos. La productividad de la empresa se ve reducida y se incrementa el tiempo de fabricación de un producto porque existen muchos tiempos improductivos y existen movimientos innecesarios, deficiencias directas perdón, no entiendo esto, en los recursos humanos. Pero nos vamos en eso básico. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos gráficos? Es decir, se proporciona una descripción sistemática del ciclo de un trabajo o proceso con suficientes detalles de análisis para planear mejoras. Y estos son construidos en base a formatos estandarizados o un lenguaje en común, dice una lengua, bueno, estandarizados que ayuda al analista a formar una imagen clara del procedimiento. Y es una excelente herramienta para la presentación de propuestas de mejora. Dentro de estos procedimientos gráficos tenemos el diagrama de flujo de procesos, es la representación resumida de la secuencia de operaciones de transportes, inspecciones, demoras y almacenamiento. El diagrama de operaciones, representación detallada de la secuencia del proceso, mostrando la unión de materiales y que se integran y operaciones, transportes, demoras, inspecciones, almacenamientos usando símbolos estandarizados. Cursograma analítico, representación gráfica según símbolos estandarizados en principio. Y el diagrama de recorrido o layout, diagrama que muestra un esquema de las instalaciones, máquinas, herramientas y la secuencia de proceso. Son cuatro entonces: procedimientos gráficos, diagrama de flujo de operaciones, diagrama de operaciones, cursograma analítico y diagrama de recorrido. Ahora sí, ¿qué es un estudio de tiempos? Un estudio de tiempos es la técnica de medición del trabajo para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida, ya, perdón, ejecutando, ejecutándolo según normas de ejecución preestablecidas. Los objetivos: determinar el tiempo estándar para la calificación de una tarea, perdón, para la realización de una tarea, revelar la naturaleza e importancia del tiempo, normalizar o estandarizar el tiempo de un trabajo y controlar de mejor manera al obrero. ¿Cuál es el procedimiento para realizar un estudio de tiempo? Perdón, me pasé. Primero, dice que se selecciona el trabajo a objeto de estudio, tomando en cuenta los factores económicos, técnicos y sociales. Luego se hace un diagnóstico empresarial, registrando datos relativos al proceso, un flujo de producción, cursograma, signótico, recorrido para un producto o servicio. Examinar, analizar, organizar la medición de tiempos, hojas, lápiz, indumentarias, cronómetros, separando la tarea en elementos medibles. Medir tiempos por elementos mediante la técnica más apropiada en las condiciones existentes y procesar los datos obtenidos. Definir usos con claridad y precisión utilizando el tiempo medido y bueno, estas son las fórmulas. Tiempo básico es igual al tiempo real por la valoración o el porcentaje de la valoración, y el tiempo estándar es el tiempo básico más el porcentaje
Bueno, aquí lo que se hace es el tiempo básico más el porcentaje de suplemento por el tiempo básico entre paréntesis para luego que se sume al tiempo básico anterior. Seleccionar el trabajo objeto de estudio. Se debe decidir qué trabajo o proceso se va a investigar para hacer un análisis de factibilidad. Es lo mismo que decía arribita, económico, si existe financiamiento, presupuesto, técnico, si la accesibilidad es factible y si existen las herramientas necesarias, y social para asegurar de que los trabajadores entienden la finalidad. Social quiere decir que muchas veces los trabajadores cuando les hacen este estudio, o no cualquier persona, ¿no? Cuando viene una persona y te quiere controlar los tiempos, es como que, ¿para qué me estás controlando? ¿Por qué me controlas? ¿Me estás diciendo que no trabajo bien? Entonces, tal vez algunos trabajadores lo pueden tomar en este sentido, pero sin embargo, tal vez tienen un poco de razón, pero más que todo se enfoca en cómo mejorar ciertos tiempos para poder lograr una mayor producción. ¿Ya? Luego, el paso número 2, realizar un diagnóstico, empresarial. Estamos en la página C. Es decir, se debe documentar las actividades referentes al trabajo, proceso y investigación de manera organizada, para lo cual se utilizan los flujogramas de producción, el cursograma sinóptico y el diagrama de recorrido. Y luego esta tarea se divide en elementos. La tarea es el trabajo o proceso completo que se elige para la medición y se descompone en elementos medibles. Y los elementos son partes delimitadas de una tarea que se describe para facilitar la observación, medición y análisis. En este caso, la tarea es todo el proceso. Decíamos, ¿no ve? Por ejemplo, voy a medir el proceso de, ¿cómo se dice? Del embotellamiento de agua, ¿no? Entonces, el elemento sería paso 1, destapar la botella. Paso 2, rellenar la botella. Paso 3, tapar la botella con seguro. Esos pasitos que corresponden al proceso del embotellamiento de agua en la botella son los elementos, ¿ya? Y se les conoce con ese nombre. Bueno, aquí, uy, vamos a ver si es el mismo. Bueno, aquí nos habla un poquito de elementos repetitivos y elementos casuales. Los elementos repetitivos son los que, o sea, constantemente se repiten dentro de un proceso. O sea, tal vez algunos errores o que siempre están dentro de un proceso. Mientras los casuales son aquellos que se dan por, o sea, por situaciones ajenas a lo normal, que muchas veces porque la máquina está trabajando mal, que por el hecho de que tal vez existe algún problema en la organización con los trabajadores, entonces los casuales son situaciones que se pueden corregir. Y los elementos extraños ya son correspondientes a netamente cuando ocurre un accidente y cositas así. El paso número 3 era examinar, analizar. Voy a ver si este no es el mismo de abajo. Creo que no es. No, no es el mismo. Vamos a hacer un breve análisis. El número 3 era. Número 3, ¿dónde estás? Examinar, analizar, organizar la medición de tiempo. Hoja, lápiz, indumentarias, cronómetros, separando la tarea en elementos medibles. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que preparar todos los elementos necesarios a la hora de analizar estas situaciones. Y con eso sí o sí se necesita unas hojas, lápices, indumentarias y el cronómetro que es esencial. Y también separando la tarea en elementos medibles. Es decir, cuando hablábamos de los elementos, tenemos que medir exactamente qué mide cada uno y a qué hace referencia cada uno. Bueno, y dice técnicas de medición. Una es muestreo del trabajo. Lo que hace es primero decidir qué condiciones se definen con el trabajo, luego se observa la actividad y luego calcular la proporción de tiempo que un trabajador está dedicado al trabajo. Y se hace un valor de P, que es el número de casos en que se observa el trabajo, y número totales de casos. Calcular la proporción del tiempo que un trabajador está dedicado al trabajo.
Y con esta división dice que calculamos lo que corresponde a estimar la proporción de tiempo que un trabajador se encuentra concentrado en sus actividades de trabajo estándar o desempeño y es recomendable cuando los trabajadores se dedican a una tarea determinada en máquinas similares, cuando son talleres diferentes. Normas de tiempo predeterminados. Esta técnica, dice, tiene por objeto fijo establecer el tiempo requerido por una tarea efectuada, basándose en tiempos previamente establecidos para los respectivos movimientos por observación y valorización indirecta, en base a tablas donde los tiempos fueron medidos por filmación, donde la tabla contiene los tiempos de los movimientos básicos que se ejecutan en todo proceso por categoría. El procedimiento a seguir es observar el trabajo a medir, registrar cada elemento, realizar diagramas de flujo, cursograma, sinóptico y diagrama de recorrido. Bueno, aquí ya habla de ventajas, de ventajas. El otro proceso es directo con cronómetro y es el que se utiliza, que son son los ejercicios que hemos hecho para medir cada uno de los tiempos. Y otro proceso es usando una filmadora o una grabadora para ver cómo lo hacen y qué tiempos descansan. Una vez seleccionamos cuál es el instrumento de medición, se debe seleccionar el operario, el que se le va a hacer la medición, un tablero de observaciones para el apoyo de las hojas, los formularios para el estudio de tiempo y se debe tener las otras indumentarias necesarias. Para medir el tiempo, se procede a la medición si se eligió, por ejemplo, el cronómetro. Las medidas deben ser cuidadosas, precisas y confiables. Y el cronometraje acumulativo total. El procedimiento dice que en el cronómetro funciona de modo continuo. Durante todo el estudio, al finalizar el proceso se registra de forma regresiva. Se registra todos los elementos, incluyendo casuales, extraños y contingentes. La ventaja principal es que no interrumpe el proceso productivo y mide las condiciones actuales de funcionamiento varios ciclos al mismo tiempo. Y los tiempos restados se calculan haciendo la diferencia en sentido contrario. ¿Se acuerdan cuando yo les decía hay tres tipos de medición de tiempo? Este es el cronometraje acumulativo, es decir, al inicio empezaba con el tiempo más mínimo y al final terminaba con el acumulativo de todos los ciclos medidos. Y nos da aquí un ejemplo. Vean, la diferencia es que aquí empieza desde un valor mínimo, que es 2,2, y todo va en secuencia. 16, 28, 31, hasta 44. ¿Cuál es el acumulativo parcial? Dice, se acumula solo por ciclos, luego se vuelve a cero en cada ciclo. Es decir, en un ciclo se va hasta 13,7 y luego para el nuevo ciclo de nuevo empieza en cero el cronómetro y se acumula igual. Y el vuelta a cero es en cada elemento se vuelve a cero. Es decir, en cada elemento lo que hago es con el cronómetro, mido el primero, tomar cierta cosa, 2,2 y hago que el cronómetro vuelva a cero y mida el otro elemento. Y así sucesivamente. Son tres tipos de medición y sí aparecen en los ejercicios que hemos hecho. Y en este caso ya nos dice que B es la valoración, C es el tiempo acumulado, tiempo real o tiempo restado y tiempo B, tiempo base. Ahora, para procesar los datos obtenidos, qué es la valorización del desempeño o el ritmo del trabajo? Y dice, consiste en asignar un valor de nivelación o un factor de calificación a la operación de observación. Esta función de calificación, perdón, esta función de calificación compara el ritmo de trabajo de un operador con la idea que tiene el observador de un ritmo o tiempo normal. Normal es cuando aquel puede ser logrado y conservado por un trabajador medio durante una jornada típica de trabajo sin fatigarse en exceso. Es importante por el hecho de que durante el desarrollo de una tarea, un operario ejecuta la operación a velocidad elevada, normal o baja. Debido a que una serie de factores, esta valoración normaliza el tiempo de ejecución de la tarea o la operación realizada al calcular los tiempos básicos. Se emplea una escala en la cual el desempeño normal se establece en 100%. Y acá lo que yo les decía, cuando existe una valoración igual a 100, quiere decir que es un desempeño normal. Cuando es una escala menor a 100, quiere decir que está trabajando lento. Y cuando es mayor a 100, quiere decir que está trabajando rápido.
Bueno, ese es el tiempo básico en sí. Consiste en invertir los tiempos observados en tiempos básicos, normalizando los tiempos sonidos. Regularmente esto en un ejemplo, en un ejemplo práctico se refiere muchas veces también cuando el trabajador ve que lo están midiendo o bien ven que le están haciendo como que un análisis y ahí existen dos pensamientos. Uno es que, bueno, me está midiendo el operario, va a querer saber cómo trabajo, entonces yo voy a hacer este trabajo lento, dice, ¿no? Existe ese pensamiento. Otro pensamiento es que, bueno, para quedar bien con el jefe y todo eso, voy a hacer el trabajo lo más rápido que pueda para que puedan ver que yo trabajo súper rápido y que ese es el trabajo al que se trabaja todos los días, digamos, ¿no? Y en esa situación lo que se hace es colocarle una valoración mayor al 100%. Cuando trabaja lento, cuando el cronometrador ve que están trabajando lento, se le coloca una asignación de cronómetro menor al 100%. Es en ese detalle. Por ejemplo, nos da ejemplos aquí. Dice, un trabajador corta a mano un tablón de madera. Lo hace rápidamente, tardando 12,5 minutos, por lo que la valoración asignada es de 110. ¿Cuál es el tiempo básico? Lo único que ustedes hacen es multiplicar 12,5 por 110%. O sea, si ustedes quieren, en la calculadora, les voy a compartir mi pantalla. Aquí está, perdón. Sería 12,5 por 110. ¿Dónde está el por ciento aquí? Pero no hay el por ciento. Aquí está. 12,5 por 110%. 13,75 y le rodea a 13,8. O directamente ustedes le ponen 12,5 por, como es en porcentaje, directamente 1,10. No es necesario que hagan esta división. Bueno, si ustedes la quieren hacer, la hacen normal, igual no hay problema, les va a salir el mismo resultado. Porque es la forma de representarlo en porcentajes. Esto por, oh, no hay 110 dividido entre 100. Y nos da lo mismo, ¿ok? Lo que dice, si el trabajador cortaría el tablón de manera a un ritmo normal, solamente tardaría 13,8 minutos. El tiempo básico lo que hace es normalizar el tiempo de ritmo normal. Por ejemplo, en este otro caso dice, otro trabajador corta a mano otro tablón semejante al del problema uno, lo hace muy lento y tarda 17,3 minutos. La valoración asignada es de 80%. ¿Cuál es el tiempo básico? Y multiplica 17,3 por 80 y le da 13,8. Lo que hace en la valoración es normalizar ese tiempo. Si trabaja muy lento, bueno, lo hace volver a su estado normal. Y si trabaja muy rápido, igual lo hace volver al tiempo normal. Ahora, hablando del tiempo estándar o tipo, es el tiempo que requerirá normalmente una operación cuando se deja margen para las interrupciones. ¿Por qué? Porque dentro de un proceso siempre hay situaciones para interrumpir, que no se pueden, no se puede trabajar a un mismo ritmo todo el tiempo. Siempre van a haber situaciones que me van a llevar a el cansancio, la fatiga, la necesidad tal vez de ir a tomar agua, de tomar un descanso, porque no somos máquinas, no estamos a un ritmo constante 8 horas, sino va bajando nuestro nivel. Es lo mismo cuando estudiamos, ¿cierto? En los 15 primeros minutos estamos concentrados a full, mientras que cuando estamos ya en la última hora, como que ya por acabar de leer todo lo que estoy leyendo, directamente, pucha, ya lo leí.
pero no se me queda esa última parte que leí. Entonces necesito tener situaciones para prever cuánto tiempo debería yo estudiar y cuál es mi tiempo más eficiente para poder estudiar. Cada hora y luego un descanso de 10 minutos, cada media hora, un descanso de 5 minutos, etcétera. Entonces, dice que el tiempo estándar es eso, lo que toma en cuenta esas interrupciones que se deben ajenas al trabajo y por eso no aparecen en los tiempos observados. En este caso, esas situaciones se le conoce como suplemento. Suplementos son cantidades de tiempo que se añaden al tiempo básico para calcular el verdadero tiempo de una tarea. La ejecución de una tarea siempre exigirá un esfuerzo humano, parte social, por lo que hay que prever criterios simplemente destinados a repararse de la fatiga, para atender las necesidades personales y también para prever contingencias o eventualidades. ¿Cuáles son? Tenemos dos suplementos por descanso y suplementos por contingencia. En los suplementos por descanso tenemos suplementos fijos y suplementos variables. En suplementos fijos tenemos necesidades personales y fatiga básica. Regularmente estos dos se asigna de 3 a 5%. ¿Por qué? Porque es dependiendo si nosotros estamos evaluando una empresa industrial o una empresa, póngale comercial, digamos, ¿no? Un trabajo de una persona que trabaja en una oficina o un trabajo de una persona que está elaborando el producto así con las máquinas y todas calientes. Por eso ahí entra mucho el criterio de la persona que está cronometrando. Por ejemplo, si es un trabajo en oficina, si tiene aire acondicionado, si está en un asiento cómodo, obviamente para necesidades personales vamos a asignarle un 3%. ¿Por qué? Porque está en un lugar cómodo, que, o sea, obviamente tal vez cada 3 horas va a ir a tomar un vaso de agua, o cada hora tal vez, pero en menor escala. Mientras que una persona que está haciendo un operario directamente en máquina, que no puede parar, que no puede retrasarse todavía con eso y hace un movimiento excesivo físico, automáticamente ahí se le asigna un valor 5%. ¿Por qué? Porque está haciendo un trabajo constante, un trabajo físico mayor que a una persona que está en oficina. Por eso está esa diferencia de rango de 3 a 5%. Por eso tienen que tener cuidado si en caso apareciera o si les dice de ejemplos. Una empresa industrial siempre es una empresa que produce y ustedes se van a la idea de eso. Puede ser, puedan leer las galletas Mabel o los fideos que hay ahorita, ay, no me acuerdo los nombres, las Aroni. O sea, empresas que producen, empresas que transforman materia prima y elaboran un producto para vender al mercado. Mientras que las empresas comerciales o funciones administrativas son directamente saber cuánto ingresó al mes, cuánto van a pagar, cosas así que ya no requieren mucho esfuerzo, si vale el término. ¿Ya? Por eso. Y también el suplemento variable dice el suplemento por tensión y suplemento por factores ambientales. Factor ambiental quiere decir el ambiente en el que trabaja. ¿Cómo es el ambiente que trabaja? ¿Es cómodo? ¿Es incómodo? ¿Tiene muy poco espacio para moverse? Eso igual corresponde. Fatiga básica, cansancio y necesidades personales que refieren a la necesidad de ir al baño, necesidad de tomar agua, necesidad de descansar. Y las contingencias siempre son 3%. Contingencia, relaciónenlo con el término de decir situaciones inesperadas que pueden pasar. Total, nos puede dar una valoración de suplemento de 12 hasta 18%, pero eso dependiendo de cuánto le asignemos en porcentual en estos rangos de aquí. Bueno, ya les di suplemento por descanso para dar al operario la posibilidad de reponerse de los efectos fisiológicos y psicológicos. Suplementos fijos porque siempre existen y estos se dividen en necesidades de tiempo, perdón, necesidades personales, porcentaje de tiempo destinado a casos inevitables de abandono del puesto, ir al baño, tomar un refrigerio, lavarse, beber un vaso de agua. Y esta tolerancia es de 3 a 5%. Por fatiga básica para compensar la energía consumida por fatiga, debido a condiciones extremas de trabajo o al esfuerzo físico que ocasionó un rendimiento inferior. Igual se considera de 3 a 5%. En suplementos variables tenemos tensiones, esfuerzos efectuados por el operario, como también los cambios en los factores ambientales, y también aquí se asigna de 3 al 5%. Y por último, los suplementos contingentes es el porcentaje de tiempo básico asignado para prever demoras
por no medir en forma exacta la aparición de eventualidades o fuerzas externas como el corte de luz, material defectuoso, entregas tardías, aparecen sin frecuencia, irregularidad, se da una tolerancia del 3% del tiempo básico. Y con eso terminamos diagnóstico y estudio de trabajo. Hasta aquí, tal vez alguna duda, pregunta, consulta que tengan. Ok. Mm, Bueno, este es el mismo, administración del trabajo, vean, es el mismo que hemos tocado hace rato. Mm, Dice el tema número 2, pero ahí está el mismo del uno y el 2. Y el tema 3, que es administración de calidad. Bueno, aquí lo voy a dar a grandes rasgos. Se va a cortar en un momento y seguimos con el mismo link para tocar lo más importante de este tema número 3. Bueno, lo primero, ¿qué es administración de calidad? Son los retos